Antes de empezar con el video se les recuerda que este canal no es dueño de este fanfic, solo lo promociona. A partir del capítulo 10 de esta serie, tendrá que ir al fanfic original para continuarlo, links en la descripción. Capítulo 7. Viviré, me convertiré en todo lo que necesito ser. Ritsuko Akagi no podía dormir. El científico jefe de NERF estaba acostumbrado a quemar el aceite de medianoche, ella y su máquina de café eran viejos amigos, habían llegado juntos a la universidad, luego a la escuela de posgrado. La cosa era casi mágica para ella, ninguna otra máquina de café parecía darle la misma ráfaga de energía. Por el momento, la cosa estaba inactiva, cuidadosamente alejada de miradas indiscretas, con sus manchas negras en forma de zarcillo que señalaban sus años de uso. No, el café era lo último que necesitaba, estaba haciendo todo lo posible para conciliar el sueño en este momento, el tole del día finalmente vencía. Se sentó en su escritorio con pilas de papel esparcidas, encorvada en su silla y un archivo abierto en sus manos. Shinji Ikari, el tercer hijo. Piloto de Evangelion y Unit 01. Nacimiento: 2001. Fallecidos: 2015. Estado actual: vivo. Los registros serían cambiados, por supuesto, fuera de los rumores difundidos por el personal de NERF a otras ramas, cualquier registro oficial del incidente sería borrado. La rubia se frotó los ojos debajo de sus gafas. ¿Fue ella la única que perdió la cabeza por esto? El comandante parecía apático sobre el bienestar de su hijo, mientras pudiera pilotar, estaba perfectamente bien. No había tenido tiempo de charlar con Misato sobre la aparente muerte y resurrección de su introvertido favorito, pero mientras su cuerpo se enfriaba en la morgue, su amiga de cabello violeta claramente ocultaba su agitación emocional. Agitación emocional. Qué forma tan profesional de decir comiéndose a sí mismos porque mataron a un niño o tratando de no tener un colapso emocional mientras un ángel está atacando. No era como si Ritsuko pudiera culpar a su vieja amiga, había estado allí a su lado y no era algo que olvidaría pronto. Esos gritos. Pero el niño había muerto, con una D mayúscula. Sin pulso, sin ondas cerebrales, nada. Un cadáver que se enfría rápidamente. Luego, 6 horas después, Shinji Ikari había regresado al mundo de los vivos y su proporción de sincronización se había disparado. Por lo poco que vio del niño, esperaba que muriera de nuevo por asfixia, mientras Misato prácticamente orbitaba alrededor del tercer niño. ¿Dos piezas de materia no pueden existir en el mismo espacio? Misato estaba tratando muy duro de romper esa ley de la física. Para Ritsuko, fue una locura ver a su amiga de esa manera. Misato Katsuragi siempre había mantenido a la gente a distancia. Nunca se dejó apegar a los que la rodeaban, eso había sido obvio para ella desde su tiempo en la universidad. Eso fue con una excepción, por supuesto. Aparte de una sesión informativa rápida, no tuvo la oportunidad de interactuar con él o examinarlo hasta después de que fueron recogidos y llevados de vuelta al Geofront. No había habido tiempo, alguna enfermera había hecho un chequeo rápido y luego tuvieron que enviarlo de vuelta para luchar contra el sexto ángel. Después se le encomendó la tarea de vendar sus manos o, más exactamente, se aseguró de que fuera ella la que vendara sus manos. Todo el acto de abrir la cápsula de entrada de Rei fue un poco demasiado padre como hijo para que ella no pensara en ello, pero no había nada que hacer más que pensar en ello. Quizás en el fondo, el joven Ikari era exactamente como su padre, solo que lo mantuvo oculto bajo un caparazón muy introvertido. Cuando se sentó allí, envolviendo sus manos en una gasa, supo que algo estaba mal. Ninguno de los dos había dicho una palabra excepto un rápido gracias, pero ella podía decir, ya fuera una especie de sexto sentido, años de curiosidad científica, que el niño no era el mismo. ¿En qué se diferenciaba?
Eso todavía la aludía. Pero por la forma en que los pelos en la parte posterior de su cuello se pusieron de pie mientras lo vendaba, sabía que algo estaba mal, tal vez solo un grado, pero fue suficiente para que ella se diera cuenta. Tirando el archivo, recogió otro, una vez más su cerebro volvió a encontrar una causa para el repentino regreso del niño de la otra vida. LSL. Esa era la única respuesta lógica a la que podía llegar su cerebro. Tal vez simplemente estaba obligando a LSL a ser la respuesta solo para que no se volviera loca con la idea de que era literalmente un acto de Dios lo que había traído a Shinji Ikari de regreso al plano mortal. Por la propia investigación de NERF, sabían que tenía efectos positivos, aunque pequeños, en el cuerpo humano. Por lo general, la mayoría de los sujetos de prueba lo encontraron bastante refrescante, después de que superaron el olor y el sabor, por supuesto. Los sujetos de prueba se desempeñaron mejor en la actividad física después de haber estado expuestos al líquido rojo, aunque en el mejor de los casos fue marginal y varió de persona a persona. Pero nadie había muerto nunca en él, y mucho menos sumergido en él y dentro lleva. Su mente seguía dando vueltas, luego la golpeó. Los pulmones. Después de sacar al niño de su tapón de entrada medio derretido, simplemente habían abierto su traje de tapón para buscar un pulso. Un desfibrilador no les iba a servir de nada si no había un latido del corazón, que no lo había. El procedimiento estándar tenía el cuerpo desnudo y puesto en cuarentena durante 24 horas, por lo que no había posibilidad de una autopsia, no había posibilidad de drenar el cuerpo y no había posibilidad de vaciar los pulmones. ¿Esos pulmones llenos de LSL salvaron al niño? Evitar de alguna manera que su tejido se deteriore y eventualmente traerlo de regreso al mundo de los vivos. ¿Podría su tasa de sincronización inflada ser el resultado de haber infundido LSL en su cuerpo? Una parte de ella quería saltar ante la idea, pararse en el escritorio y proclamar su explicación al mundo en triunfo. La otra parte de ella quería golpear esa parte de ella en la cabeza con un estúpido palo. Esto estaba completamente fuera del ámbito de cualquier cosa de la que se había observado que la sustancia pegajosa roja era capaz antes. ¿Por qué estaba sacando conclusiones precipitadas? Para satisfacer la agitación de su propia persona, por supuesto. Arrojando esa carpeta sobre el escritorio también, se inclinó y apoyó la cabeza en una pila de papeles. Esa fue una explicación suficiente para permitirle dormir un poco esta noche. Mañana sería capaz de pinchar y pinchar al chico todo lo que quisiera, permitiendo que su guardián repentinamente muy sobreprotector se lo permitiera. Por ahora, el mundo volvió ligeramente a donde estaba antes de que tuviera que pensar en un zombi literal pilotando un Evangelion. Y eso fue suficiente para que finalmente se durmiera. Cuando los ojos del chico se abrieron, Shinji Ikari supo una cosa. Había dormido lo mejor que había tenido en bastante tiempo. Al estirarse, sintió que las articulaciones le estallaban cuando su cabeza cayó entre sus manos, se frotó la cara y se encontró sentado allí, recordando los sueños, ningún recuerdo que le hubiera llegado durante la noche. Entonces la falta de allí. Mirando su reloj vio qué hora era, las 8 am, pensó que Misato simplemente lo había dejado sin ir a la escuela. No es que importaría mucho de todos modos. Los acontecimientos de la noche anterior volvieron rápidamente a él. Cerrando los ojos, respiró hondo, tratando de no preocuparse por el hecho de que casi había golpeado a Misato. Arrastrándose sobre sus pies, ignoró al espectro que acechaba en las sombras y se dirigió al baño. Con un poco de agua salpicando su rostro, el chico se apoyó en el lavabo, tratando de ignorar al pelirrojo sangrando que se cernía detrás de él en el espejo. «Soy Shinji Ikari», murmuró para sí mismo. Terceros hijos, piloto de la unidad 01 de Evangelion. ¿Cómo se mantiene la cordura cuando se ha lanzado a través del tiempo y el espacio? Incluso él no estaba completamente seguro de estarlo. Después de todo, los terceros niños tenían un autoestopista invisible con él. ¿Sabes? Ahora tiene que preocuparse por tus estúpidas pesadillas. Él asintió pero no la miró. Si me hubieras hablado de la tuya, es posible que no estuviéramos aquí. Se quejó. Había tenido mucho tiempo para pensar en cosas que podrían haber ido mejor, mucho tiempo para torturarse pensando en cómo podría haber sido mejor. Aplastando esos pensamientos, se miró de nuevo en el espejo. A pesar de las pocas horas de sueño pacífico que había recibido, todavía tenía bolsas oscuras debajo de los ojos. Si volvía a tomar ese camino, tendría muchas más mañanas llenas de agotamiento. Esta era la mejor oportunidad en mucho tiempo para hacer las cosas bien, no iba a desperdiciar esta. Shinji terminó su rutina y salió a la cocina para comenzar a prepararse un brunch. Tal vez podría preparar una buena cena para Misato como disculpa por sus travesuras de la noche anterior. Antes de que pudiera comenzar, notó la luz parpadeante en la máquina de mensajes.
Sabiendo que lo más probable es que sea su guardián, pulsó reproducir. Hola Shinji, espero que hayas dormido un poco, no pude convencer a Ritsuko de que te dejara salir de la prueba de la mañana. Entonces, personal de la sección 2 estará alrededor a las 11 para recogerte, podemos almorzar antes de que Rich decida. Para ir todo Frankenstein, ¿de acuerdo? Hasta entonces. Con un pitido largo, la máquina de mensajería terminó su grabación. Los terceros niños entendieron la broma y para cualquier otra persona habría sido ligeramente divertida. Pero a él, bueno, en algunas vidas menos afortunadas había sido sometido a algo más que un simple escáner cerebral. Pensando que tenía tiempo para cocinarles a ambos un buen almuerzo, se dedicó a buscar ingredientes en la nevera. Las vidas en las que no fue elogiado por sus habilidades culinarias fueron pocas y distantes entre sí. Ni siquiera sabía por qué era bueno en eso, con instrumentos musicales tenía tiempo para practicar y ser bueno de esa manera. Tal vez cuando todo esto terminara, si esto pudiera terminar, intentaría ser un jefe. El director de operaciones de cabello violeta solo miró al médico jefe con desprecio. Actualmente, los dos estaban separados del tercer niño, que actualmente estaba tendido y esperando ser sometido a una máquina de TC. Primero fue un examen físico de rutina, luego fueron análisis de sangre, luego Rich hizo que el niño hiciera ejercicios físicos para compararlo con la línea de base tomada cuando se unió a Nerf. Esa mano derecha le había preocupado. Cuando se le preguntó, Misato había dicho que el niño lo hizo mientras cocinaba para los dos, lo que el científico no creyó por un segundo, pero tratar de obtener información de la mujer mientras estaba sobria era casi imposible si no estaba dispuesta a decirlo. Así que siguieron como si nada hubiera pasado. 4 horas de pruebas, escaneos, lo que sea, ella lo hizo pasar por eso. Shinji, bendiga al niño, no había dicho una palabra, no se había quejado ni lamentado su situación. No, hizo todo lo que el buen médico le pidió sin cuestionar. Realmente, había estado un poco demasiado callado. Eso fue hasta que lo extendieron sobre esa mesa y le engancharon cables. Entonces las cosas se pusieron muy interesantes. ¿Ves esto? Ritsuko señaló la pantalla, que Misato apenas miró. Solo dime lo que estás pensando, Rich. Misato murmuró, mientras tomaba otro sorbo de café. Maldito, algo en la vieja máquina de café de esa rubia era magia. ¿Por qué se acelera su ritmo cardíaco? Preguntó, desde su asiento. Misato puso los ojos en blanco. Caramba, no sé, tal vez tenga algo que ver con hacerlo saltar a través de aros durante las últimas horas. La científica puso los ojos en blanco. Su ritmo cardíaco nunca fue tan alto cuando pasamos por estas pruebas antes. ¿Viste sus signos vitales durante su última salida? Apenas se elevaron hasta el final, una vez que Rei se estaba llevando la peor parte del ataque de Los Ángeles. ¿Tu punto? Quitándose las gafas, suspirando, los ojos de Ritsuko se posaron en sus amigos. ¿Vas a preguntarte por qué Shinji está vivo? Solo tenía que frotar sal en esa herida fresca, ¿no? Al instante, esos ojos marrones se entrecerraron sobre esa taza de café. Ritsuko no había visto ese resplandor desde que la niña y cierta persona habían tomado caminos separados. Ahora ella era su objetivo. No lo voy a cuestionar, Rich. Dijo en voz baja. No voy a pasar horas pensando en, tuvo esta segunda oportunidad. Colocando la taza sobre la mesa, respiró hondo y cerró los ojos. No quiero saberlo. Es demasiado no mirar a este caballo de regalo en la boca. Es cuando está pilotando el arma más destructiva creada por la humanidad. El director de operaciones asintió, ese era un punto justo, pero aún así. Todavía puedo escuchar sus gritos, Rich. Dijo en voz baja, girando y mirando por el vidrio al niño. Envolviendo sus brazos alrededor de sí misma, se estremeció mientras un poco de frío la atravesaba. Cuando estoy solo y pienso en por qué, solo lo escucho, se detuvo, las palabras se atraparon en su garganta. Tal vez no es necesario que haya uno. La mujer todavía se negó a mirarla y Ritsuko finalmente entendió. No le importaba. No le importaba lo que lo había traído de vuelta, no le importaba si la razón era científica o divina, no le importaba ninguna teoría que la rubia pudiera ofrecerle o cualquier ramificación que pudiera presentarse si hubiera más fuerzas maliciosas en acción. No, a Misato Katsuragi solo le importaba que el niño estuviera vivo, la respuesta era completamente intrascendente para ella. La doctora solo asintió, principalmente para sí misma, y se volvió a poner las gafas. Volviendo a la pantalla de la computadora, la máquina estaba lista.
Con unas pocas pulsaciones de tecla, inicializó la prueba y cuando el niño fue atraído a la máquina, notó el aumento de la frecuencia cardíaca, pero no dijo nada. El niño no hizo un solo movimiento que indicara que estaba a punto de asustarse o experimentar un ataque de pánico, incluso si todos sus signos vitales decían que lo estaba, por lo que el médico dejó que este perro dormido se acostara. Ella continuaría deteniéndose en el tema más tarde. Ella solo oró para que no hubiera un precio que pagar por no enfrentarlo ahora. Los terceros niños nunca habían estado tan felices de estar en el auto de Misato mientras ella estaba detrás del volante. Unas horas de ser empujado como un objeto nuevo por Ritsuko lo habían dejado exhausto. Ya fuera el recordatorio casi constante de lo que el buen médico le había hecho en vidas anteriores o la burla de su torturador invisible personal, el día lo había dejado exhausto. Misato afortunadamente no había cuestionado la comida que había traído consigo. Se aseguró de mantenerlo simple, recordando que se suponía que no debía tener recuerdos de cocinar comida para ella aquí. Ella simplemente había sonreído y dicho que él sería un gran cocinero algún día, antes de ponerse la bufanda, lo que para ella era un manjar. Una vez que regresaron al apartamento, Misato se fue a tomar su baño relajante diario, mientras que Shinji se dedicó a preparar la cena. Al abrir la nevera a la pared de latas, consideró a medias tratar de alejar a la mujer de sus tendencias alcohólicas nocturnas. Aparte de su esperada falta de cooperación, en el fondo Shinji sabía que había otra respuesta sobre por qué no se secó a la mujer. Le permitió salirse con la suya. Cuando su tutor está medio dormido a las 9 p.m. porque ha estado bebiendo desde que llegó a casa, fue bastante fácil explicar algunas de las cosas que podría ser atrapado haciendo como su propia imaginación borracha al día siguiente. Si alguna vez tuviera que salir del apartamento, no tendría que preocuparse por ella, solo por el personal de la sección 2. También estaba el hecho de que ella sabía sobre Lilith y cuánto conocimiento tenía del verdadero objetivo de Nerfaun era desconocido para él. Ahora mismo era mejor así. Era egoísta, él lo sabía, pero también era para el bien mayor. Había usado esa excusa muchas veces para muchas cosas que estaba seguro de que pagaría algún día. Oh, estoy seguro de que todas esas cosas fueron para el bien común. Llamó desde el sofá de la sala de estar. Esperar, ¿tenían un sofá ahora? ¿Recuerda la vez que usaste la unidad 01 para ir en un alboroto a través del Geofront? Estoy seguro de que fue por el bien mayor. Cerró los ojos e hizo todo lo posible para ignorar su hack antes de poner la mesa para la cena. Había sido bastante justo, con solo una pequeña charla entre los dos sobre su educación y los amigos que había hecho desde que llegó a Tokio. 3. Encontró sus sueños un poco menos horribles después de un abrazo de Misato antes de acostarse. No podía decir si era más para él o para su mente llena de culpa. Aunque tampoco sabía cuánto tenía que ver el alcohol con eso, para ser honesto. Se le recordó claramente sobre la estadía de un mes dentro de la unidad 01, y lo golpeado que había sido Misato después de abrir los ojos. Los terceros hijos se aseguraron de apretarla a la espalda y darle más seguridad de que no era su culpa. La única respuesta que obtuvo fue un sollozo casi inaudible y un abrazo más fuerte, pero finalmente tuvo que terminar. En lugar de sonambulismo, llegó a experimentar otro fracaso menos violento suyo, uno que lo hizo sentir 1000 veces más pesado al levantarse de la cama. Preparó un desayuno rápido, se despidió rápidamente de un Misato medio dormido y salió por la puerta justo cuando Toji y Kensuke llegaron al piso de su complejo de apartamentos. Los tres se congelaron para procesar el momento, antes de que sus dos amigos se dispararan contra el niño de 14 años. Una serie de felicitaciones, gracias y una lágrima varonil más tarde, tuvieron que comenzar su viaje a la escuela. Estaban fuera, caminando a la escuela a través de una ruta que literalmente podía cerrar los ojos y aún así seguir. ¿Entonces escuchaste las noticias?, Kensuke preguntó, con su sonrisa diabólica patentada. Toji solo frunció el ceño ante el niño. ¿Se ha ido los últimos días? Por supuesto que no lo ha hecho. Shinji negó con la cabeza con una sonrisa. Fue refrescante ver a estos dos nuevamente. Solo dime. Kensuke se detuvo, se volvió y agarró la camisa del niño. 2 palabras. Primavera. Danza. Shinji miró a Toji, quien se encogió de hombros y asintió. Nos dijeron que se está planeando, nada más, ni siquiera tienen una fecha todavía. Volviéndose hacia el niño más grande, Kensuke sacó el dedo. Ese no es el punto, las chicas de toda la escuela van a estar buscando citas, eso significa nosotros. La idea de ver a Toji y Kari vestidos y juntos lo intrigó.
Sin embargo, no era un casamentero, a pesar de toda su experiencia, eso no era algo que supiera. La necesidad de salvar el brazo y la pierna del deportista ahora se hizo aún más frecuente. Él caminando por esa noche, Shinji se aseguraría de eso. Mientras continuaban su ruta, los dos niños fueron y continuaron contando todos los detalles completamente sin importancia de los días que estuvo ausente. Shinji no pudo evitar la pequeña sonrisa que se elevó al final de sus labios. Tampoco podía ignorar el calor que sentía en su pecho. Este mundo era más cálido. No en el sentido de que hacía más calor físicamente, no, simplemente se sentía mejor. Como si no fuera consciente de su muerte inminente, que la gente de todas partes era más feliz, más viva. Se sentía más brillante. Y el chico no pudo evitar permitirse abrazarlo a medias, aunque fuera solo un rato. Te arrepentirás de eso. Oyó susurrarle al oído, siguiendo el ritmo de los títeres. Lo sé. Los días pasaron a semanas, antes de que la rutina familiar lo tomara una vez más. Eso fue antes de que Misato lo trajera aquí. Era demasiado temprano para esto, demasiado temprano para estar en esta ladera desnuda, contemplando los postes aparentemente infinitos que marcaban las tumbas individuales. Ni siquiera había detenido a Yetalone todavía, pero aquí estaba. Los terceros niños habían estado completamente sorprendidos cuando ella se lo recordó y habían hecho todo lo posible para salir de esto. Para su confusión. Luego tuvo que enterarse de que ella había recibido órdenes de llevarlo aquí, directamente del propio comandante. Incluso lo había obligado a recoger un ramo de flores que Shinji tenía la mitad de la mente de tirar por la ventana. Odiaba este lugar. Le trajo demasiados malos recuerdos, recuerdos que no necesitaban ser recordados, solo lo obligaron a revivir sus propios fracasos que lo pusieron en este lío. Mientras sus pies crujían el suelo rojo, solo se centró en esa figura singular. Una masa negra que se eleva sobre todas las demás encuestas delgadas de metal. No quería estar aquí, no tenía sentido, solo otro medio para que Gendo tratara de controlarlo, pero aparentemente no tenía otra opción. Al menos podía ver si el comandante de Nerf era diferente. Acercándose por detrás del hombre, arrojó el manojo de flores al suelo, frente a la tumba falsa. Misato me obligó a traer esto aquí, es un desperdicio. El hombre no se había girado para mirarlo todavía, en cambio mantuvo sus ojos fijos en ese poste. Mirando el paisaje, el piloto de la unidad EVA 01 respiró hondo el aire limpio y cerró los ojos. No vine aquí para mirar un poste sin sentido. Nuevamente, Gendo no hizo nada por un momento, antes de hablar. La gente deja que sus recuerdos se desvanezcan para seguir adelante, aunque hay algunas cosas que nunca debemos olvidar. Yui me enseñó esa lección, y vengo aquí para recordarme lo mucho que importan. El chico puso los ojos en blanco, deseando que el hombre pudiera verlo, esas mismas líneas sin sentido, cuántas veces tuvo que someterse a ellas. Perdóname, no soy yo quien tiró todo lo que le importaba. La brisa sopló entre ellos, alborotando sus ropas sueltas, había más que imágenes en esa declaración. Te escapaste hace 3 años, ¿te acuerdas? Dios, ese recuerdo era tan antiguo, era como una fotografía descolorida y agrietada, pero eso no importaba, recordaba la sensación. No, todo lo que recuerdo es descubrir si a alguien realmente le importaba. Girándose, Gendo observó la fría mirada del chico, era penetrante, un vago recuerdo de una discusión con Yui se deslizó en su mente, superpuesto a esos ojos marrones. Disfruta del polo sin sentido. El chico se giró para irse, sin importarle lo que dijera el hombre, sin querer escuchar nada más de él. Todo lo que necesito está dentro de mi corazón. Shinji se detuvo, su puño cerrado, sus dientes rechinando. 1 millar de réplicas querían salir de su lengua, pero las obligó a reprimirlas. Cómo este hombre siempre sacó lo mejor de él, cómo hizo que su sangre hirviera como nadie más podría hacerlo en cada vida. Respirando hondo, el chico giró la cabeza, escupió al suelo y se dirigió de regreso al auto de Misato. El único sonido era el gemido del transporte de Gendo en su oído y el crujido de la tierra bajo sus pies. Para el coche. Habían estado gritando a lo largo de la ladera de la montaña cuando lo vio. El chico solo había estado escuchando a medias las palabras de Misato sobre lo buena que había sido la visita para los dos Ikari. Fue entonces cuando lo vio. Tirando el cinturón de seguridad que probablemente acababa de salvarlo de chocar contra el parabrisas, abrió la puerta y prácticamente corrió hacia el otro lado de la carretera sin tener en cuenta el posible tráfico. Mirando hacia la ladera de la montaña, supo que esto no era su imaginación, tan pronto como vio las líneas blancas grabadas en la ladera roja, lo supo.
Las imágenes de esa playa habían aparecido en su mente, extendidos en la ladera de la montaña, libre de edificios en ruinas que probablemente quedaron del segundo impacto, los contornos de una figura delgada parecían grabados en el suelo. Detrás de él pudo escuchar la puerta de Misato abrirse, gritándole que esperara, pero antes de que pudiera correr tras el chico, sonó su auricular. No le importaba mucho, no cuando su mente corría con imágenes de esa playa. Imágenes de los EVA de producción que sobresalen del suelo, con los brazos extendidos mientras se encuentran en el Mar Rojo. ¿Qué era esto? Nada parecido a esto había ocurrido antes, nada. Shinji. Le gritó, volviendo al asiento del conductor. Se obligó a girarse, liberándose del hechizo que la imagen le había puesto. Haciendo contacto visual con la mujer, instantáneamente reconoció esa mirada en su rostro. Es el séptimo ángel, tenemos que volver al cuartel general ahora. El niño parpadeó, esto no estaba bien, después de Ramiel. Corrió de regreso al auto, prácticamente sumergiéndose en el asiento del pasajero mientras el Alpine A310 chillaba lejos de donde se habían detenido. Este mundo se había vuelto mucho más interesante.